Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con ustedes nuevamente en este programa Código Abierto. Jorge Bocio y Rolando Toledo. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo está, señor Jorge Ocio? Muy bien, muy bien, muy bien. Esta semana ha estado bastante movida por el tema por varios temas que ya habíamos visto en el programa pasado. Se inicia pues la reunión Del ITU. de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con esa amenaza de regular Internet o de incluir Internet dentro de la reglamentación de telecomunicaciones internacionales. Ahora, es algo curioso, ¿no? Porque por otro lado, la ITU dice, no queremos hacerlo, ¿no? Pero es como que dice, es lo del pato, ¿no? Es decir, oye, todo parece que efectivamente Así es. camina como pato, habla como pato, todo. Es decir, Eh, oye, parece que sí, ¿no? Pero parece. ellos a su vez dicen, no, somos patos, ¿no? Claro, lo que pasa es que efectivamente, como todo foro internacional, ellos dicen, nosotros no imponemos la agenda nos la ponen los países, ¿no? Ahora, estas propuestas que se llevaron para que la Unión Internacional de Telecomunicaciones incluya el Internet dentro de la regulación de telecomunicaciones internacionales, ha tenido pues rechazo en Europa, ha tenido el rechazo de Google y de importantes empresas. Sí, y además un rechazo de Estados Unidos, ¿no? O Sí, sea, un poco el principal dique de contención, como hablamos con Eduardo sí. Villanueva el martes pasado, es que el Departamento de Estado no va a permitir, digamos, un cambio de las reglas de juego que a su vez le permita ser un árbitro, jugar con libertad, democracia y también el poder relativo que tiene Internet y dárselo a un organismo multilateral como la ITU, ¿no? Claro. Entonces, porque además es un caballo político el tema de la libertad de expresión y todo, que Estados Unidos, por más que ellos también lo usen, acuérdate de todos los intereses de la ley SOPA, PIP, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero perder ese as difícil, ¿no? Entonces tienen un cierto poder de veto, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Sí, sí, yo creo que Estados Unidos tiene, digamos, poder de veto en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. De hecho, no sé si recordarás, cuando fue la cumbre social de la información, Estados Unidos dijo, bueno, ustedes si quieren hagan su cumbre, hagan su cumbre, yo voy a hacer la mía, ¿no? Y claro, Ahora, no es lo mismo, digamos, el Internet del 2004, que el de 2005 hoy que el de día. ahora, ¿no? Así Los es. principales usuarios están en China, ¿no? Así En es. esos años era... pero Por eso es que la presión, claro. de principalmente los países BRICS, ¿no? Son los que están llevando estos temas hacia estos foros internacionales, ¿no? Claro, claro. Ahora, yo lo que creo es que va a ser como un empate complejo, ¿no? O sea, no creo que se apruebe nada aquí, pero es como siguen tomando Como poco a posiciones, poco, ¿no? claro, poco a poco Sí. se va planteando ese tema y se van logrando que algunas opiniones cambien, digamos, ¿no? O sea, de hecho no es una batalla que va a terminar ahora ni con ningún vencedor ni con ningún vencido, ¿no? Es algo que día a día vamos viendo, ¿no? Es el tema que hemos visto con el tema del TPPA, es el tema que mencionaste tú del tema de SOPA, PIPA, y esas leyes que vamos a volver a aparecer y que desaparecieron del espectro político norteamericano por las elecciones, porque a nadie se le ocurre plantear eso en periodo electoral, pero seguramente lo tendremos pronto en las discusiones legislativas norteamericanas. Ahora, yo estuve en algunas reuniones de ICANN cuando se veía todo este tema de los nuevos genéricos, ¿no? Y en general la actitud de los gobiernos es siempre como acá ya este modelo multi-stakeholder es interesante, pero se me escapa de las manos y yo debería tener alguna relevancia mayor, ¿no? Entonces, incluso la Comunidad Europea, no, la Unión Europea, la discusión del comisario o del encargado de ese momento era de una actitud, digamos, que parecería que estuviera alineado con los intereses de la OIT, ¿no? O sea, en general en los estados hay como un proceso de madurez, ¿no? De los funcionarios de entender de qué se trata el Internet y cómo está organizada y cómo es este gobierno, digamos, multi-stakeholder, ¿no? Sí, en realidad detrás de todo esto, un poco lo que señala el día de hoy Julian Assange citando algunas partes del libro que ha publicado, ¿no? Que se llama Cyberpunks, Libertad y el futuro de Internet. Él precisamente plantea este tema de que los estados están queriendo utilizar Internet para controlar a la población, ¿no? O sea, que además dice, ya, Internet ya no es más un espacio de libertad, es un espacio que es utilizado por los estados para controlar a la población, ¿no? Y que de alguna manera
Ese es el temor que todos tenemos, ¿no? Obviamente porque se ha convertido en principal medio de comunicación, ¿no? Es decir, toda digamos, el stock de televisión, no el flujo que está en el aire, se puede ver a través de Internet. Todos los portales, todas las transacciones financieras, qué cosa está haciendo la gente, pasa en un alto porcentaje ahora por Internet, ¿no? Entonces, quieren controlar qué está haciendo los ciudadanos, cómo se mueven, qué les gusta, qué dice quién, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Justamente estas tendencias y es preocupante, ¿no? Claro. Ahora hay reacciones de todo tipo, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, se ha difundido mucho un viral en Facebook, ¿no? Es una nota que la gente ha comenzado a publicar en los muros. Yo efectivamente leí en los muros de algunos amigos el día de hoy una nota en inglés donde dice que en respuesta a las directivas de Facebook por la presente declaro que antes de reclamar mis derechos de autor reconozco que casi todo lo pongo y enlazo es sometido a las disposiciones de la DCMA, de la TPP, el acta, la legislación peruana, etcétera, ¿no? En el Perú se ha difundido mucho este texto que ya ha sido comentado por Sofimanía en su blog En la Mula, con opiniones de Eduardo Villanueva, de que realmente más allá de una declaración bonita y rimbombante, finalmente es absolutamente inocua, ¿no? O sea, sí es importante que mucha gente lo haya puesto porque de alguna manera eso ayuda a difundir estos temas en muchas personas que no saben qué cosa es el TPP, el acta, ¿no? El TLC, el MPAA, la RIA y todas esas cosas, ¿no? Pero y que de alguna manera esto ayudará pues a que más personas estén preocupadas por el tema, pero poner ese statement en tu muro no te libra de las condiciones de uso de Facebook. Bueno, ¿no? Otro tema es que después de la editorial de comercio que comentamos el martes pasado, siguió luego en La República y en otros medios, siguió la discusión sobre la sopa criolla. Claro. ¿Qué te parece que ha estado pasando en esto? Bueno, ha habido bastante reclamo por el tema de la transparencia y precisamente en el próximo bloque estará con nosotros Miguel Morachimo para comentar, a partir de él escribió un artículo interesante sobre qué es lo que realmente se está discutiendo, ¿no? En qué debemos enfocarnos en este debate, porque se crean todos los monstruos, ¿no? sobre esta discusión. Pero que también que hay un reclamo por la transparencia, ¿no? Porque es un proceso que comenzó bastante transparente o con intenciones de transparencia. También Eduardo Villanueva también publicó en La Mula ayer un post señalando lo mismo, ¿no? Que se comenzó con una intención de transparencia, pero que después el ruido y además el término desafortunado de sopa criolla, sí, pues, fue lo que generó que una reacción de Micetur de cerrar los canales de comunicación para una actitud defensiva, aparentemente, porque después hemos sabido que los talleres se han venido realizando y han sido abiertos, pero ahora con poca participación. En todo caso, Miguel, que ha estado en el taller de esta mañana, nos podrá pues contar. Miguel Morachimo ha estado en el taller esta mañana y en el siguiente bloque nos va a poder comentar sobre lo discutido y sobre los espacios, cómo ha visto él los espacios de participación. Y viene Juan Rivadeneira también. Juan Rivadeneira viene después para comentar sobre el mismo tema y algunos otros temas regulatorios que han aparecido la última semana con los usuarios. Sí, OCIPTEL, por ejemplo, ha prohibido el uso del término 4G. Eso sí, pero luego hay una nueva norma de usuarios que le da más cargas, es decir, te pone que la cola de espera en la centro de atención al cliente no puede ser de más de tantas personas. Y luego la atención por teléfono, entonces que genera un montón de costos de transacción. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Juan sobre cómo está el sector y las nuevas regulaciones y todo este tema de la ley SOP. Dos noticias rápidas, es decir, el iPhone 5 ha superado al Galaxy en Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, en las últimas 12 semanas, el 48% de los smartphones vendidos eran iPhone, frente al 46% de Android, ¿no? Es decir, normalmente sabes que hace un par de años viene ganando el Android al iPhone. Y luego tenemos que, el otro dato es que los dueños de un iPhone son los más satisfechos. Bueno, o sea que yo soy más feliz. Sí, también sí. Está muy bien, está muy bien. Yo soy absolutamente infeliz. Y otro dato importante también es que ganó digamos, la batalla del Cyber Monday, ganó Apple como Apple Store, como en venta de aplicaciones. Se vendió muchas más aplicaciones en Apple Store
que en la plataforma de aplicaciones de Android. O sea, es otra batalla que también sí. Ahora, se juega en ese ahora, qué interesante, porque ahora en noviembre el ISOC, ¿no? Internet Society, y mandó a hacer una encuesta a nivel global sobre 10.000, usando a 10.000 usuarios de Internet, ¿no? Haciéndoles una encuesta sobre sus preocupaciones sobre el Internet, pero en los temas que le preocupan a ISOC, ¿no es cierto? Entonces, es decir, oye, ¿qué le preocupa sobre el Internet y los derechos humanos, sobre el Internet y la censura, la privacidad y la identidad, el Internet y la economía y todas las cosas? Y lo interesante es que efectivamente el 83% respondieron que están profundamente preocupados por esto que estábamos hablando, es decir, Claro. por el control del Estado, por la Exacto. pérdida de privacidad, etc. Esto estamos por hacer un post en la mula para difundir todos estos resultados. Excelente. Entonces, bueno, con eso terminamos este primer bloque comentando las últimas noticias y regresamos en un par de minutos con Miguel Morachimo para comentar sobre lo que ha sido la reunión el día de hoy en Mincetur respecto a el debate del proyecto de ley de La adecuación de los TLCs, el tema de limitación de los ISP. Sí, limitación de la Volvemos en responsabilidad. 2 minutos entonces. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Código Abierto. Este es nuestro segundo bloque. Como habíamos anunciado, nos acompaña ahora Miguel Morachimo. Miguel es abogado, experto en temas de tecnologías de la información e internet y ahora dirige una ONG que se llama Hiperderecho. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola Jorge, hola Rolando. Muchas gracias por su invitación. Sí, efectivamente, en este año, junto con un grupo de amigos, decidimos emprender el reto de hacer una organización que intenta, nuestro principal objetivo es investigar y facilitar el entendimiento público de los problemas del derecho y la tecnología. Y a su vez, aportar desde la sociedad civil nuestro punto de vista respecto de proyectos de ley, discusiones, cuestiones legislativas, desde el punto de vista de los usuarios y las libertades en Internet. ¿Qué significa hiperderecho? Es un juego de palabras de hipervínculo, de una sociedad hiperconectada y de derecho como el derecho. De hecho, si se nota el logotipo, incluso hay unas redes que cruzan detrás, que es las conexiones de nuestra sociedad, ¿no? Y el eslogan es libertades y redes. ¿Y qué temas están trabajando? ¿Cuáles son sus principales Estamos trabajando TPP,
Hemos establecido una alianza importante con gente de afuera para empezar a trabajar en esos temas, tanto desde el punto de vista de la comunicación pública de los problemas del TTP, como la negociación directa, cara a cara, con los representantes y los delegados del tratado. Es un trabajo que en su grueso vamos a empezar el próximo año, pero ya tenemos una página web, si se meten a hiperderecho.org, tenemos algunas cosas publicadas ya y esperamos hacer más cosas más adelante. Nos interesa ese tema, nos interesa también cualquier proyecto de ley que salga, como por ejemplo el de la responsabilidad de los ISPs, que se está discutiendo actualmente, y también nos interesa trabajar mucho el tema de acceso a la cultura y al conocimiento, derechos de autor, todas esas cosas. Todo desde el punto de vista de las libertades. Particularmente sobre el proceso de la ley de responsabilidad, de limitación de la responsabilidad de los ISPs. Tú has estado muy activo posteando desde el blog de Hiperderecho, la página de Hiperderecho, ¿no? Yo había leído una que me llamó mucho la atención, porque además la has posteado el día de hoy, que dice, necesitamos una norma sobre responsabilidad de los ISPs. Creo que es una reflexión inicial para esa discusión. ¿Es necesaria? Sí, bueno, efectivamente, cuando la gente empezó a leer las notas de prensa y los comentarios en las redes sociales sobre el MINCETUR está tratando de regular la norma de responsabilidad. Sopa criolla. Sopa criolla lo llamaron también. Y el subtítulo era vamos a eliminar la piratería en internet, ¿no? Entonces obviamente eso trajo consigo toda la valoración negativa que han tenido muchos intentos de eliminar la piratería en internet, y además las que tenía el proyecto de ley SOPA en Estados Unidos. Y bueno, cuando se daban las explicaciones, no, en verdad lo que vamos a hacer es regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, eso aportaba muy poco al entendimiento de qué se trataba, ¿no? Entonces, el artículo que yo escribí es parte de una serie de artículos que vamos a hacer desmenuzando punto por punto, sin necesariamente aportar, digamos, un comentario personal, sino simplemente explicando de qué se trata cada cosa. En el caso de la responsabilidad de los proveedores de servicios, hay que partir del principio básico de que según las normas de responsabilidad, aquí el que genera un daño está obligado a indemnizarlo, ¿no? Es decir, si tú cometes atropellas a alguien, una cosa así, tienes el deber de pagarle en las cortes civiles lo que le corresponde. Y ese principio está desplegado por toda una serie de ordenamientos menores. En el caso particular de los derechos de autor, tenemos en Perú en la ley de derechos de autor tenemos un artículo que dice que ninguna entidad pública o privada, persona jurídica o natural, puede autorizar o avalar o prestar su cooperación para la infracción de derechos de autor. Y si lo hace, esto es solidariamente responsable, lo que significa que es tan responsable como la persona que lo hizo. Pero hay un tema que yo quería plantear sobre el tema, porque hay efectivamente unos derechos, que serían los poseedores de los derechos de autor, y por otro lado habría una infracción que están haciendo los usuarios, algunos usuarios, sobre estas normas. Y en el Internet hay una cadena de gente que pasa el tema, que en realidad, es decir, es responsabilidad de, digamos, la policía, del Poder Ejecutivo, hacer que la ley se cumpla. Pero ¿por qué tendría responsabilidad, digamos, el dueño o el que gestiona una carretera sobre el tráfico de drogas que habría ahí, o sobre el contrabando, o lo que fuera? Es decir, la policía va y digamos, tiene otros niveles de control. Pero ¿cuál es la razón por la cual se les quiere plantear responsabilidades a los proveedores de servicio? Claro, efectivamente, determinar responsabilidades no es un ejercicio fácil. En la facultad te enseñan eso en 6 meses y casi que no alcanzas a verlo todo, porque como tú bien señalas, no es tan sencillo como identificar un hecho y encontrar, este es el que prestó ayuda y este es el responsable. En Perú ni siquiera tenemos un estándar bien definido, hay mucho caso por caso, hay veces en las que la responsabilidad se rompe, porque, por ejemplo, imagínate, como el caso que tú señalas de la carretera. Yo podría determinar responsabilidad del que construyó la carretera si es que el accidente que yo provoqué fue responsabilidad directa de una mala construcción de la carretera o si una mala señalización, ¿ok? Pero si yo estuve borracho, no importa que la carretera haya estado mal hecha, ¿entiendes? Porque mi borrachera ya rompió el nexo causal de la responsabilidad. Es un ejercicio bien alucinante, pero trasladado a los términos en los que tú lo planteas de Internet, efectivamente también suena razonable que los proveedores de servicios en Internet, que son desde las empresas de telecomunicaciones, ustedes que son un ISP, por ejemplo, que yo puedo conectar mi Internet a través de la mula, o que alojan contenidos también en Internet, ¿por qué ellos tendrían que ser responsables de todo lo que hacen sus usuarios? Hay que imaginarnos cómo era la Internet en los 90s, que es cuando empieza esta norma, donde era la típica página web personal, ¿no? La página personal donde tú ponías las cosas que te gustaban y tú
de una u otra forma controlabas todo lo que pasaba en tu página web. Entonces era lógico que tú seas responsable de eso. Ahora, en el 99 ya como que previeron lo que podía pasar, la explosión de la web social y de los contenidos generados por los usuarios, y dieron estas normas que lo que decían era, es cierto que los contenidos generados por los usuarios tú no los puedes filtrar previamente, porque a veces son tantos que sería tonto determinar, o sería muy gravoso, para decirlo mejor, sería muy gravoso para los proveedores de servicios determinar que tú mires todo lo que estás subiendo. Entonces lo que vamos a hacer es que tú eres responsable si es que te avisaron que había un contenido ilegal y no hiciste nada para sacarlo o para impedir su circulación. ¿Entiendes? Esa es la regla general. Entonces, así surge el concepto de responsabilidad de los proveedores de servicios. Tanto en Estados Unidos como en Europa se reguló más o menos en paralelo. Y la principal característica que tiene es que gracias a que existen estas normas, es que empresas como ustedes pueden existir, porque si ustedes tuviesen que vigilar todo lo que hacen sus usuarios, o si fuesen solidariamente responsables por la más mínima infracción a los derechos de autor que tienen, tendrían que tener acá mínimo 5 abogados todo el día mirando computadoras y sería súper caro, y eso hubiese impedido, imaginémonos en un espectro más largo, el surgimiento de una serie de servicios y plataformas que hoy nos ayudan a comunicarnos. No, y además podría, eso desde el punto de vista de derecho de autor, pero es un mecanismo de control que también afecta a la libertad de expresión, ¿no? Exacto, además también hay una serie de libertad de expresión, la privacidad misma de los usuarios, porque tendrías que ver lo que estoy enviando y recibiendo. O sea, si tú conviertes si tú le das responsabilidades policíacas a los ISPs, estás alterando la estructura de libertades de Internet, porque realmente generas la necesidad de que el proveedor de servicios se vuelva cambie su rol. ¿No? Alterando el concepto de control del Estado o de otras instituciones que tendrían a cargo esa responsabilidad. Y además afectaría severamente el mercado si consideramos que los ISPs también están en otros mercados de proveedores de contenido. Entonces, donde ya tú tienes la potestad de ser policía de tu competidor. Claro, entonces, podría prestarse a apalancamientos verticales anticompetitivos. Sería terrible. ¿Y qué está pasando en todas estas jornadas que está organizando Mincetur? Bueno, un poco más atrás, el Perú suscribió este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en el 2006 y uno de los capítulos nos obligaba a hacer una serie de cambios a nuestra legislación. Algunos de ellos se hicieron efectivamente en el 2009, otros quedaron pendientes y hay 2 páginas del TLC que es la responsabilidad de los proveedores de servicios, que es la que nos falta regular. Y entonces el Mincetur, por eso lo está haciendo el Mincetur y no el Ministerio de Justicia. La responsabilidad ya está establecida en el TLC. Claro, pero falta incorporar una norma local que traduzca lo que hizo el TLC a nuestra legislación interna. Y digan, son responsables salvo que hagan... Claro, lo que pasa es que en los tratados de libre comercio cada parte asume ciertas obligaciones con la finalidad de que existan reglas de juego similares en ambos países para los inversionistas, ¿no? Entonces a Estados Unidos obviamente, con lo que exporta muchos contenidos, le conviene que en los países con los que suscribe acuerdos de libre comercio existan reglas para que sus nacionales puedan reclamar por infracciones a los derechos de autor, a las patentes, a las marcas comerciales. Entonces se ponen estos donde dice cada parte se obliga a tener un régimen de responsabilidad y se ponen ciertos lineamientos. Entonces lo que tenemos que hacer, y por eso lo está haciendo el Mincetur y no el Ministerio de Justicia, que serían encargados de hacer un proyecto de ley en último caso, es tomar el texto del DLC, que se podría decir que es el texto base en este caso, y trasladarlo a un proyecto de ley. Este proyecto de ley va a ser enviado al Congreso, porque el Ministerio de Justicia no tiene potestad para aprobar leyes, va a ser enviado al Congreso, probablemente a un par de comisiones, para su debate en comisión y luego a su debate en pleno. Entonces, es importante también ver toda esta cadena de sucesos, porque no es como que esta cosa vaya a salir mañana. En verdad está empezando desde muy temprano. Bueno, y algo positivo es que se ha optado por invitar a que la gente haga sus comentarios desde empresas, ISPs, proveedores de contenido, etc. Y también sociedad civil. Actualmente están expresando preocupaciones, en realidad. ¿No? Claro, lo que hay, texto... sí, lo que hay es mucha confusión, porque todo esto que les he dicho casi no está explicado en ningún lado por una autoridad oficial. Es decir, lo puedo decir yo, pero hay gente que de repente piensa que estoy equivocado. Entonces, hay un comunicado, ¿no? En Mincetur. Hay un comunicado que es un comunicado más que informativo, reactivo. Porque, por el tema de sopa criolla. Claro.
porque en algún momento en el que se hizo una rueda de prensa sobre ese tema, no sé si como hacer un chiste o algo así, dijeron, bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer una ley sopa, pero a nuestra manera, o sea, como sería una sopa criolla. Entonces, claro, este mote pegó, pero trajo consigo todos los valores negativos que tenía la ley sopa. La ley sopa era una ley que, como tú señalas, pretendía matar al intermediario, es decir, no solamente los obligaba a que hagan un montón de cosas con sus usuarios y fiscalicen sus redes y todo, sino que si no lo hacían, les aplicaba prácticamente toda la estrategia Wikileaks, es decir, les cortaba, les allanaba el nombre de dominio, les cortaba las formas de ingresos y todo ese tipo de cosas, les allanaba el hosting, el Content Delivery Network. Entonces dijeron, esto nos salió tan bien y no teníamos un mecanismo legal para hacerlo, entonces vamos a ponerle una ley, ¿no? Entonces eso trató la ley SOPA. Obviamente, el texto del TLC es anterior a la ley SOPA, y el texto del TLC se remite más a la ley del 99 que les comentaba que a la ley del 2009. Entonces, por eso yo creo que las preocupaciones eran infundadas, porque el marco del TLC es mucho más pequeño que el marco de la ley SOPA. La ley SOPA iba muchísimo más allá en muchos aspectos. El TLC nos deja a nosotros ciertas libertades para imponer garantías para los usuarios. Ahora, igual a mí me parece interesante que haya habido esta reacción de, digamos, la editorial del comercio, la comunidad, digamos, en el Twitter, en el blog, en todos lados, diciendo, oye, no queremos algo parecido a Sopa en el Perú. ¿No? En las reuniones tengo entendido que han estado en Micetur, diferentes stakeholders han estado manifestando que eso no es lo que queremos para la industria local y los peligros que se incurren. Entonces, igual es como que ha habido una reacción, ¿no? Claro, entonces salió, ante esta confusión, salió la nota de prensa que tú señalas del Micetur diciendo, en verdad no es eso. Y estamos llevando a cabo reuniones y nada más, pero sí ha vivido un problema porque no se sabía dónde eran, cuándo eran, cómo te inscribías. Es que primero salieron con una plataforma bien abierta que luego la burocracia del Micetur lo cerró, ¿no? Y eso tampoco quedó claro. Claro, sí. O sea, tú lo entiendes, pero la gente no lo entiende. Claro. Entonces, y tú estuviste en una reunión el día de hoy y me comentabas que fue una reunión muy pequeña. Durante esta semana ha habido reuniones para cada stakeholder, digamos, y hoy día fue para la sociedad civil a las 8 de la mañana en el ministerio, con lo cual ya para empezar es difícil llegar a la hora. Sí. Y fui el único asistente, éramos yo y las personas encargadas de llevar a cabo la reunión. Y fue una reunión en la que ellos me leyeron el texto del TLC y yo presenté unas diapositivas de lo que yo creía que teníamos que tener en cuenta en ese momento, pero como un opening statement, no nada al punto del artículo ni nada así. Claro. El día viernes hay una reunión para del sector de las telecomunicaciones, pero lo que me han informado es una reunión abierta, es decir, no es que solamente pueden ir los que están invitados, sino que todo aquel que quiere ir puede ir también al Micetur, porque es una reunión abierta. En teoría todas las reuniones son abiertas, lo cual también necesita de cierta habilidad para manejar el auditorio, porque de lo contrario se convierte en una noche de micrófono abierto y cualquiera puede decir lo que sea, ¿no? Así es. Y que la semana que viene hay además dos reuniones también abiertas en Arequipa y en Trujillo, ¿no? Cosa que raras veces se ve, ¿no? Que se hagan... y después se va a hacer un consolidado de esto que va a estar abierto, me imagino, a discusiones en línea sobre lo que... A mí el proceso me parece que estaba bien, ha sido muy mal comunicado. Como dices tú, ¿no? Ha habido un error de comunicación que ha generado pues un... Y además, y además ha perjudicado el mismo proceso, porque yo conozco gente que dice, yo no voy a ir a eso, porque yo no quiero que luego digan, fulano fue a esta reunión, y está validando. Y luego, o sea, significa que él firmó este proyecto de ley, ¿no? Entonces, esas cosas, sobre todo para un mecanismo de participación que, como tú señalas, es novedoso en el país, tuvieron que ser llevados con mayor cuidado, yo creo. Sí, claro, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Miguel, por dar tu opinión y contarnos un poco de todo este proceso. Gracias a ustedes. Vamos ahora a felicitaciones además por tu ONG. Esperemos que estés constantemente con nosotros contándonos tus trabajos y toda esta lucha por las libertades que estás emprendiendo con tus amigos. Bueno, volvemos ahora entonces con... En el siguiente bloque volvemos con Juan Rivadeneira. Él es gerente de marco regulatorio en Claro. Y bueno, vamos a comentar este tema y también los otros temas regulatorios que están en la agenda de telecomunicaciones. Volvemos en 3 minutos. Nos vemos.
están? Buenas noches, estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Código Abierto. Lo anunciado, el día de esta noche nos acompaña Juan Rivadeneira. Juan es director de marco regulatorio de Claro. Y bueno, con él vamos a comentar lo que está sucediendo, tanto por los temas de Internet como también por algunas novedades en el marco regulatorio y también novedades que existen en el mercado. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Buenas noches, Juan, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Bueno, Juan, lo que queríamos preguntarte, arranquemos un poco para empalmar con la reunión pasada, ¿cuál es la opinión de la industria en general y de Claro en particular sobre este proceso de discusión de la responsabilidad de los ISPs? A ver, mira, el tema es, lo estamos viendo bastante, con bastante atención, ¿ya? Yo creo que el tema hay que dividirlo en dos, en la forma y en el fondo. Y creo que la forma acá juega muchísimo. Y me explico por qué. Porque en el Perú hemos tenido, o estamos teniendo en el lapso de un año, sobre la mesa dos ideas que están siendo o han sido muy discutidas en el mundo. La primera, la neutralidad de red, y esta segunda sobre cómo se encara el tema de la protección de los derechos intelectuales en Internet. Una primera experiencia, más allá de que uno pueda coincidir o no con el resultado, prácticamente sin discusión, a diferencia de lo que en el resto del mundo ha sucedido, en los propios Estados Unidos con el procedimiento del FCC, en Europa, en la gran mayoría de países, hasta ahora se sigue discutiendo cuál va a ser el alcance de la neutralidad de red. Bueno, en nuestro país no se ha discutido nada y tenemos una fórmula que, como digo, ya está. Hay que aceptarla, hay que cumplirla, pero sí desde el punto de vista formal, sí es cuestionable que no haya habido la misma discusión que ha habido en otros países. Tengo la impresión de que en el caso de esta llamada ley SOPA, peruana o ley criolla, se ha querido evitar este trance, digamos, de aprobar algo sin someterlo a discusión pública, pero a su vez creo que tenemos que tener mucho cuidado entre lo que puede ser la forma como forma y la forma que está desprovista de la utilidad y del objetivo que normalmente se da. En este tipo de procesos de consulta a todos los interesados, digamos, a los involucrados en los temas que afectan las leyes, esto tiene sentido porque es lo que le da legitimidad a las normas. Se hacen los procesos de consulta porque así las normas son más legítimas. Se democratizan las decisiones de los gobiernos a través de consultas. Pero la consulta no significa simplemente llamar, escucharte y decirte hasta luego y ya está, sino significa un proceso de retroalimentación, de discusión continua y de sustento por parte del Estado porque es que acoge o no la inquietud de cada uno de los sectores. En el caso de la ley SOPA, se nos ha presentado un programa digamos, de socialización, así lo han llamado, o de discusión de la propuesta o de generación de insumos para la propuesta, que aparentemente solo recogería digamos, las inquietudes, las tendencias de los sectores, pero que no, digamos, entraría en un esquema de feedback, de retroalimentación y de discusión, que es realmente lo que interesa en este tipo de procesos. Es decir, creo que no se saca nada involucrando a todos los sectores si solo se les va a escuchar y no se va a explicar y se va a explicitar por qué una idea puede ser más aceptable y puede ser incluida en lo que se esté trabajando como norma o no. Esperamos, todavía estamos a tiempo. Tengo entendido que no hay, fuera de repente algún compromiso interno, etcétera, etcétera, no hay mucho apuro para aprobar esta norma. Creo que el país debería tomarse todo el tiempo que sea necesario para aprobar la famosa ley SOPA, máxime cuando hay algunos temas en juego que sí tienen mucha relevancia para los actores de la industria, para los operadores, para los ISPs y obviamente también para los propios usuarios, ¿no? Eso desde el punto de vista formal. Y sobre el fondo, digamos, se discute mucho en redes sociales, dice, estamos partiendo de cero, estamos comenzando de algo ya predefinido. De hecho, sabemos que esta iniciativa nace de un tratado de libre comercio ya firmado, un texto Sí. que digamos, se tiene que cumplir si es que queremos seguir teniendo un tratado con los Estados Unidos, a menos que queramos denunciarlo, ¿no? Actualmente existen ya responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet.
¿no? Y lo que se va a discutir son las limitaciones. Estas responsabilidades ya existentes en el Tratado de Libre Comercio son exigibles a los ISPs, ya generan algún tipo de riesgo o algún costo para la industria, riesgo para los usuarios. Yo entiendo que no, hasta ahora. Entendemos que con el desarrollo de lo que significaría esta ley, digamos, en cumplimiento de lo que establece este artículo del Tratado de Libre Comercio, recién se van a poder, digamos, precisar claramente cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir los ISPs. Pero lo importante es que el marco que está dando el TLC básicamente se refiere a determinar cuál es el grado de responsabilidad que va a tener un ISP. Y ese grado de responsabilidad puede ir desde una responsabilidad tipo ley SOPA americana, donde hay un control de cada dato que se transmite por la red, hasta ninguno. Porque si la pregunta es, tenemos que determinar cuál es el grado de responsabilidad de los ISPs, es válido decir ninguno. Claro. Si hay que determinar el grado, puede ser o todo o nada. Y eso es algo que es importante que los que están viendo el tema lo sepan. Digamos, responsables si es que incentivan, digamos, decir, por favor, copia aquí, infringe el derecho de autor. Es decir, ¿no? Es decir, digamos, que sería en la medida que no promueva. ¿No? Y con mayor razón yo diría que esa debería ser la conclusión. ¿Cuál es el grado de responsabilidad? Ninguna. ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos en alguna reunión que estabas tú presente, Rolando, este es un problema en el cual los ISPs no tenemos nada que ver. Simplemente nosotros somos transmisores de información, de ceros y unos, ¿no es cierto? Y no nos inmiscuimos, ni los gestionamos, ni los procesamos, ni los analizamos, ni nada por el estilo. Es como decía yo, es como si al dueño de un autobús lo pretendamos sancionar porque algún pasajero lleva un bien robado. O al concesionario de una carretera lo pretendamos sancionar porque alguien cruzó por esa carretera con un bien robado. ¿Qué tiene que hacer el concesionario de carretera? ¿Qué tiene que hacer el dueño del autobús? Si ellos simplemente transportan personas, dejan circular personas. Y lo mismo sucede acá con los ISPs. Este es un problema entre un titular de un derecho y alguien que eventualmente lo viola. ¿Correcto? Y aquí lo que se está pretendiendo es poner en el medio a un tercero, porque los ISPs somos terceros, no somos ni los titulares de los derechos, ni los que potencialmente podemos violar esos derechos. Somos terceros, y los terceros no tenemos nada que ver en el asunto. Ahora, el problema con esto es que, más allá de cuál sea el grado, poco o mucho, las soluciones que se han dado en otros países, de repente no tienen tal vez las mismas consideraciones que sí se podrían dar en el caso peruano. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo saben muy bien que varias de las inquietudes y los riesgos que existen con esta legislación pueden estar relacionadas con invasión a la privacidad, protección de los datos personales, eventualmente violación del secreto de las telecomunicaciones, eventualmente afectaciones a la libertad de expresión, y eso va a ser muy grave, los ejemplos que tenemos en China, en Irán, pero además es la posibilidad de desconocer derechos fundamentales. Se ha estado hablando dentro del marco de esta discusión de la ley SOPA de que el acceso a Internet son derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otros derechos fundamentales que la normativa peruana no puede violar, y uno de ellos es, lo hemos escuchado muchas veces ahora en la televisión, con los procesalistas, esta famosa palabrita que dice el debido proceso, ¿no es cierto? El due process of law, que llaman la doctrina norteamericana, el debido proceso. El debido proceso significa que cuando hay una persona que tiene una pretensión contra otra, supongamos un titular de un derecho de autor, que pretende que otra persona haga algo o reconozca su derecho, tiene que acudir a una instancia que es la única que puede reconocer estos derechos, que se llama en todo el mundo Poder Judicial. Entonces, solo cuando uno acude al Poder Judicial y el Poder Judicial declara que efectivamente ha habido una violación a un derecho, es que efectivamente ahí se podría determinar que los ISPs están obligados a acatar las decisiones del Poder Judicial. Claro. Como sucede en este momento con un mandato judicial que excepcionalmente solicita el levantamiento de secreto de las telecomunicaciones, o solicita, dígame cuál es la identidad de tal persona con este nombre, por mandato judicial. Y eso es fundamental, porque esa es una garantía que tenemos todos los ciudadanos y cualquier internauta, a que no se anticipe mediante un juicio, por poner una palabra, sumarísimo, que yo he violado eventualmente un derecho protegido.
Y es una garantía del sistema democrático. Es una garantía del sistema democrático y es una garantía que está consagrada inclusive en los tratados de derechos, en el Pacto de San José está consagrado el debido proceso. Y eso es algo que debería también considerarse por parte de los que están encargados de hacer esta norma, porque eso es insoslayable. Eso yo les diría, es más, es algo que tendría que haberse considerado como primer punto en la discusión de esta ley SOPA. Qué importante, Juan. Nos quedan pocos minutos y yo no quería dejar de preguntarte, no quisiera dejar de preguntarte cómo hay una serie de normativas que, saliendo ya de este tema de la SOPA, que están afectando al sector de telecomunicaciones y también a los ISPs, que tienen que ver con los temas. Por un lado, el tema del 4G y el otro tema de los derechos de los usuarios. Ya. Es decir, de todo lo que de atención a los usuarios, están poniendo normativas que tengo entendido que la industria está diciendo esto nos genera sobrecostos. ¿De qué estamos hablando? A ver, empezamos por... Lo que a ti te parezca, lo más sencillo. Lo más sencillo, bueno, 4G. Vamos a hablar de 4G. A ver, yo les diría, los abogados a veces tenemos algunas cosas que pueden ser útiles, algunas nomás, ¿no? Pero una de esas cosas es a veces aprenderse ciertos dichos, ciertos aforismos, ¿no? Y hay uno que dice, las cosas en realidad valen por lo que son y no por el nombre que les des, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando básicamente de que acá lo que interesa es la experiencia que tenga el usuario respecto del servicio. Ahora, yendo un poquito en verdad al fondo, fuera de bromas, la denominación de 4G es algo que ya se discutió en el mundo, la UIT lo discutió. Obviamente 4G tiene una tecnología típica que es la Long Term Evolution, el LTE, pero ya han habido pronunciamientos de la UIT en el sentido de decir 4G puede abarcar desde aquí hasta aquí, obviamente con velocidades distintas, ¿no es cierto? Hay un pronunciamiento de Bolivia, de la Autoridad de Telecomunicaciones, de hace 8 o 9 días, que lo he visto en internet. La Autoridad de Telecomunicaciones de Bolivia ha autorizado a Entel a denominar la tecnología HSPA Plus, que es la misma que se utiliza en el Perú, como 4G. Está disponible en internet, que ustedes lo pueden ver. Otro país como Ecuador tuvo una posición distinta, dijo que no se podía considerar como 4G. Acá nos hemos plegado un poquito a la posición ecuatoriana y nos han dicho, oye, no utilice 4G, qué sé yo. Bueno, acá se ha hecho lo que se ha hecho en muchos otros países. Nos hubiera gustado que sea más sustentada la decisión, porque ya digo, hay pronunciamientos de 4G Américas y de la UIT, que son organismos bastante respetables, respecto a la denominación. Pero repito, es la denominación, ¿no? Finalmente lo que interesa es la expresión. Hay una orden de regulador que eventualmente la industria la va a acatar, pero sí sería deseable, digamos, por predictibilidad, por seguridad, conocer cuál ha sido el sustento y cuál ha sido la evaluación para esta decisión, que creemos que podía estar un poquito más cargada por el lado político que por el lado técnico, ¿no? El tema de los requerimientos para la atención de los usuarios, ¿cuál es el problema? Son opciones, Rolando, son opciones. Hay la mayoría de países, hemos hecho una investigación muy rápida a nivel latinoamericano, la mayoría de países esto lo dejan libre, y básicamente en aquellos casos donde no está libre ni se regula, se trabaja con publicidad de tiempos, es decir, algo así como lo que se hacía antes aquí en Perú, los colómetros, no sé si ustedes recuerdan, para los bancos, ¿no es cierto? Y era el usuario el que decida, bueno, se demora mucho, no voy, etcétera, etcétera, y colómetros por oficinas además, porque si tú sacas un promedio general, a veces te llevas una impresión errada. Hay una oficina que está muy vacía y a los 5 minutos sales y otra que está muy llena y sales a la media hora. Pero ¿no? en el caso de los bancos sí me veo yo cada vez menos haciendo colas en los bancos. Nunca me he visto haciendo cola en una agencia no, sí, alguna vez, pero un poco. Un poco lo que a mí me sorprendía revisando y discutiendo un poco la norma era que esto es como que obliga a una inversión y a unos costos fijos de la industria que terminan trasladando costos en vez de forzar, creo yo, a la industria en su conjunto a una atención online. Es decir, que se tengan todos los procedimientos que permitirían una autoatención. La misma razón por la cual uno ya no va al banco, ¿no? Claro, y yo me voy a aventurar a decir algo bien contundente. Yo te diría que los primeros interesados en que suceda eso serían las empresas. Porque definitivamente abarata tu costo operativo digamos, pasar todo este tipo de atención a medios virtuales o similares, ¿no? Pero yo me adelanto algo más, que daría más satisfacción al cliente, que es lo que estamos buscando. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que atender bien al cliente. No es, oye, hay que proteger a la empresa. No más allá de que... Por supuesto. Es cómo se generan los mecanismos y a partir de ahí veamos cuál es el estándar tecnológico que nos permite dar mejor atención. ¿Y tú crees que Occitel está de alguna manera
promoviendo, aumentando ese costo, haciendo que la empresa termine diciendo... Exactamente, está diciendo, oye, usted tiene que seguir usando caballos. Es decir, es importante que el usuario siga usando caballos. Es decir, oye, pero hay metro. O que te ha dicho, te pongo impuestos a los caballos, entonces ya... No, o sea, lo que está haciendo, en realidad, y Juan lo puede resumir mejor que yo, te está diciendo, tienes que tener unos determinados niveles de cola, de atención, tanto a nivel telefónico como a nivel físico. Sí. ¿No? Garantizado ese Sí. nivel Sí. para el número de usuarios que tienes. Así es, Ok. así es, ¿no? Ahora, hay una cosa que también es bien importante y que en su momento se va a trasladar a la autoridad, y es que en gran parte los tiempos de atención en este momento se explican no porque la empresa quiera demorarse, porque ya le digo, a nosotros las empresas nos cuesta cada posición. Mientras más tiempo ocupe una posición de atención en un centro de atención al cliente, es peor para nosotros. Gran parte del tiempo que consume la atención de un cliente obedece al cumplimiento de normas regulatorias. Obedece al cumplimiento de estar entregando papeles y 4 o 5 hojas con letra mínimo de tal número, cuando eso, como tú bien dices, Rolando, podría entregarse a través de un envío al correo electrónico. Pero no, acá todavía seguimos un poco en la carreta en el tema del papeleo, de la firma, etcétera, etcétera, del DNI, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te digo, el famoso tema, por ejemplo, del registro. Acabo de estar hace muy poco de viaje, he comprado 4 chips y 2 teléfonos, de AT&T y de T-Mobile. Los cogí, los pasé por la caja, me los llevé y los activé. ¿Ustedes creen que me pidieron DNI, mi nombre? Absolutamente nada. Y en un país como los Estados Unidos, donde han tenido los atentados terroristas, donde viven con esta paranoia, ¿no? Entonces, probablemente muchas veces por actos, por sucesos anecdóticos, terminamos generando reglas que no son las más eficientes ni terminan beneficiando siempre al público, ¿no? Muchas gracias, Juan, por tu participación. Con eso terminamos este programa. No sé si hay algún anuncio adicional que tenemos que dar. Vamos a tener el siguiente programa, un programa especial de Radicales Libres con Alejandro Sacco y con Raúl Wiener, que el día de hoy están interviniendo un martes a las 9 de la noche, porque su programa es el día de mañana, cuando tendrán su emisión oficial. Perfecto. Bueno, nosotros mañana estamos viajando un grupo de La Mula con Poder al CADE. Vamos a estar en Arequipa. No sé si vas a estar tú también, Juan. Vamos a tener un estudio virtual paralelo en la que vamos a estar con la programación habitual y con transmitiendo información, digamos, de cuando en cuando con entrevistados que van a estar ahí en la reunión desde el día jueves hasta el día sábado. Entonces vamos a estar viéndonos y dándoles toda la actualidad que está pasando en el CADE desde aquí, desde La Mula TV. Nos estamos viendo entonces con nosotros durante la semana y en Código Abierto el próximo martes. El Código Abierto. Nos vemos. Chao. Chao.